su video contándonos tu emprendimiento. Escríbenos al 9563799899 y vende más con nosotros. Retos 21 por Conectados TV. Abanquinita, color de la luna, abanquinita, color de la perla, ojitos negros, nariz perfilada. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Si tú me quieres. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Sechura vale un Perú, Sechura vale un Perú, porque sus minerales son el orgullo de mi Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. vale un Perú. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Porque estos versos para mí guiando, la más hermosa de la convención. Porque estos versos para mí guiando. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Amigo emprendedor, si quieres llegar a más clientes, te invitamos a sintonizar Retos 21. Cuéntame tu negocio y envíanos su video contándonos tu emprendimiento. Escríbenos al 9563799899 y ven más con nosotros. Retos 21 por Conectados TV. Buenas noches, mis estimados amigos, muy buenas noches, aquí conectados en Conectados Radio, Conectados Televisión. Soy el doctor Dante Nicho en el programa de Buena Salud.
Bueno, siempre expresando nuestras preocupaciones de cómo va la pandemia. En la pandemia estamos viendo un incremento de los fallecidos. Este incremento de fallecidos, quiero comentarles a ustedes en esta primera parte, siempre de este programa que tiene una voluntad de crear una cultura de salud, una educación sanitaria con todos ustedes, y contento de llegar a 100 ciudades de nuestra patria, de nuestro suelo patrio, donde queremos siempre conversar sobre los temas de actualidad en la parte médica, pero esta situación de la COVID-19, de la pandemia que ya lleva más de un año, está llegando a momentos muy graves, muy difíciles. Lo comenté en el programa anterior. Hoy día el Ministerio de Salud habla de que en las últimas 24 horas se tuvo el número mayor de fallecidos en toda la pandemia. Ellos ponen a 419 personas que han fallecido. La verdad que el SINADEF está hablando de más de 1,000 personas. Entonces, lo cual es un cálculo más realista de tener, que nos duele muchísimo porque son nuestros compatriotas los que están falleciendo. Más de 1,000 que mueren al día por la COVID. Y están muriendo por dos razones que quiero analizarla con ustedes. La primera razón es la virosidad de estas nuevas variantes. La variante brasileña o brasilera, como quieran llamarlas, que el cual tiene dos variantes, están en el Perú. Pero también aquí en el Perú han habido varias variantes, en múltiples, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que estamos frente a un virus que va mutando y se va haciendo más resistente, y en este caso se está haciendo más contagioso. Entonces, al contagiar más gente, entonces proporcionalmente, ¿no? Contagiamos más gente, se contagia más gente, tenemos más enfermos graves. Ese 15%, ¿se acuerdan que siempre le decimos? Ese 15% que va a ser una enfermedad un poco más complicada, y muchos de ellos van a poder llegar a la sala van a necesitar una sala de cuidados intensivos. Entonces, por ahí vamos con las dos cosas. El virus está más contagioso, ¿ya? Es más contagioso, pero también tenemos el otro problema, que los pacientes no tienen dónde ir. Lo que sucede es que no hay establecimientos de salud, y la atención primaria, que es lo primero donde se podría dar el oxígeno y los antibióticos, la primera etapa que podría hacer que la enfermedad no avance y no necesite una hospitalización o una unidad de cuidados intensivos o más oxígeno, no se está dando. Entonces el paciente no tiene dónde ir y muere en casa, sin la oportunidad de poder llegar a un hospital o tener la asistencia médica que se necesita. Muy bien, ya me están diciendo en producción, tenemos un tema interesante el día de hoy. O sea, tenemos dos temas, pero voy a presentar, que es una de... El doctor Yuri Carranza Calvo, director del Hospital de San Juan de Dios de Caraz, va a estar con nosotros. Creo que estamos en comunicación por teléfono con el doctor Yuri Carranza Calvo. ¿Está por ahí? Estamos conectados justamente acá en el programa de Buena Salud. Poder ya la en radio está sucediendo, y justamente por eso le decía, ¿por qué tantos fallecidos están habiendo en nuestro país? Hay una falta de atención en el primer nivel de primera instancia, en la cual deberíamos brindar oxígeno. Realmente nuestros compatriotas están muriendo ahogados, o sea, por falta de oxígeno. Y eso hay una denuncia interesante que quiero que todos ustedes lo compartan. El doctor Yuri Carranza Calvo. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Dante. ¿Cómo estamos? Buenas noches, doctor Carranza. Desde acá de Lima,
mi solidaridad. Estoy viendo un caso bastante sin explicación propia en un momento de pandemia. ¿Usted nos puede contar cuál es la denuncia que tienen allá en Caraz? Claro, por supuesto, doctor. Buenas noches a todo el público que nos está viendo y escuchando esta noche. Y en realidad es muy lamentable, doctor, que nuestra propia casa, que el ente que nos debe de ayudar, que el ente que nos debe de brindar todas las herramientas para poder nosotros combatir este virus y evitar que tantos familiares, amigos, conocidos y paisanos estén muriendo, hoy nos da la espalda. Es lamentable que el Ministerio de Salud hoy nos esté dando la espalda en cuanto a la dotación de la planta de oxígeno de 10 metros cúbicos que fue otorgada hace ya más casi de un año al Hospital San Juan de Dios de Caraz. Nosotros hemos venido cumpliendo, realizando trabajo de manera incansable, ¿no? Con la esperanza de poder recibir la planta de oxígeno, pero sin embargo vemos que el Ministerio de Salud no tiene ningún tipo de interés para poder dotarnos de esa planta de oxígeno. Es lamentable que el Ministerio de Salud, que debe ser el ente que nos respalde, que el ente que nos ayude para combatir, hoy nos dé la espalda, y hoy en estos momentos se están muriendo pacientes en el hospital de Caraz por falta de oxígeno. Nos hemos quedado sin oxígeno, se han dañado las plantas de Chimbote, se ha dañado la planta de Víctor Ramos Guardia, la planta de la provincia de Yungay que nos ha estado abasteciendo de oxígeno ya no tiene más capacidad para poder atendernos. Hemos mandado nuestros balones a Cenares, a Lima, y sin embargo 50 balones están parados sin poder llenarse. Imagínese usted, y aún así se están negando a entregarnos esta planta de oxígeno que tan valioso es para nosotros. Este último 14 de abril Correcto. ha habido una conciliación en la ciudad de Lima para que se presente el Ministerio de Salud conjuntamente con la Universidad Nacional de Ingeniería para que nos doten de la planta. Sin embargo, el Ministerio de Salud no le ha dado la suma importancia y no se han presentado a esta conciliación. Y hoy, producto de ello, están falleciendo pacientes en nuestro hospital por falta de oxígeno. Doctor Carranza, permítame, queremos entender, el Perú quiere entender cuál es la problemática. Usted sabe que este programa de Conectados, que se llama Programa Buena Salud, transmitido por Conectados Radio, Conectados Televisión, llega a 100 ciudades del país. Yo quiero, y lo escucha todo el Perú y también por la vía de las redes sociales. Mire, dígame, doctor Carranza, a ver, debo entender, y para que el público lo entienda, hubo un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Ingeniería, quien iba a proporcionar cerca de 100, si no me equivoco, plantas de oxígeno producidas por ellos. Usted se está refiriendo a una de ellas, que le correspondería a Caraz, al Hospital San Juan de Dios, el cual ha empezado en un conflicto hace meses porque la Universidad de Ingeniería no entregó en el debido momento. Y entonces usted nos dice que han estado en un proceso de conciliación, o sea, para que le entreguen la planta, y el Ministerio de Salud no se ha presentado. ¿Eso es lo que nos dice? Así es, doctor. El proyecto Oxígeno 47 fue dado justamente por el Ministerio de Salud a la Universidad Nacional de Ingeniería para que puedan instalar 47 plantas de oxígeno. 47, sí. Primero lote se entregaron 18 plantas. Y nosotros éramos la planta número 19 que tenían que entregarse hace más ya de 3 o 4 meses atrás. Entonces, el Ministerio de Salud resolvió el contrato con la Universidad Nacional de Ingeniería, la cual solicitó al Ministerio de Salud una conciliación. Y dentro de esa conciliación estaban conciliando para entregar la planta al Hospital San Juan de Dios de Caraz. Pero sin embargo, este 14 del mes de abril no se ha presentado el Ministerio de Salud a esta conciliación, dejando sin planta y posponiendo para este lunes 26 la conciliación con la Universidad Nacional de Ingeniería, a la cual hemos tenido informes extraoficiales de que tampoco se van a presentar y están pretendiendo judicializar esas plantas, y de esta manera nunca va a llegar una planta al hospital de Caraz y la gente va a seguir muriendo por falta de oxígeno.
Entonces, como Doctor un ente Carranza. que nos debe de respaldar, como un ente que nos debe de ayudar, nos debe de apoyar, nos debe de auxiliar, pretende, no sé bajo qué intereses, no otorgarnos una planta de oxígeno y Ya. dejar que nuestra gente siga muriendo en el hospital por falta de oxígeno. Mi pregunta final, doctor Carranza, ¿la planta de oxígeno está lista? La planta de oxígeno se La encuentra UNI la- lista. Nosotros hemos ido, hemos ¿La visitado UNI la lo Lima. tiene? Hemos estado la semana pasada en la Universidad Nacional de Ingeniería, hemos estado viendo, la planta está lista, está para que simplemente se dé el proceso de conciliación, y la UNI tenemos un compromiso documentado de que en una semana nos están instalando la planta en el hospital de Caracas. Bueno, estamos en un momento que no han traído plantas de oxígeno del extranjero, que pudieron haberlas importado hace tiempo, y las que se producieron acá, pues no vamos a ponernos en un plan de exquisiteces que de repente tienen que ver con unas cuestiones judiciales, qué sé yo, pero lo que no tiene corazón es que se esté muriendo la gente, doctor Carranza. En eso le estamos apoyando nosotros su denuncia, y por eso usted ha salido al aire acá en Conectados, en este programa de buena salud para todo el país. Esperemos de que esto se solucione, pues, de una forma coherente. Necesita, como usted me dice, la planta de oxígeno está ahí. Pues lo único que tienen que ponerse de acuerdo cómo van a hacer o solucionar su problema judicial aparte, pero la planta de oxígeno debe estar en el lugar donde se necesita, y no solamente ahí, en muchas partes del país. Esperemos de que, bueno, esto sea una voz de alerta para todas las autoridades, ¿no? El ministerio no quiere conciliar, ¿no? Caramba, es una... Bueno, le hemos escuchado, doctor Carranza, y usted sabe que llegamos a todo el Perú, y también llegamos y queremos llegar al corazón de autoridades que a veces, no sé, realmente ya no sé cómo explicarme. Se está muriendo la gente por falta de oxígeno, la planta de oxígeno está ahí, y no logran ponerse de acuerdo. Por Dios, tenemos que hacer esfuerzos mentales para poder llegar a eso. Doctor Yuri Carranza, le espero de que pueda solucionar este problema por el bien de todos nuestros compatriotas de Huaraz, y específicamente del Hospital de San Juan de Dios de Caracas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, caramba. Es difícil, ¿no? Entender estas cosas, muy difícil de entenderlo. Tenemos un tema también en cuanto a lo de el pronunciamiento que ha hecho el Colegio Médico del Perú ante las medidas que se están tomando y que realmente no han dado muy buen resultado. Producción, mi estimado señor Mercado, estamos ya con el doctor Augusto Tarazona. Creo que ya estamos. Vamos a invitar al doctor Augusto Tarazona Fernández, él es presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, a propósito de un pronunciamiento que ha hecho el decano del Colegio Médico del Perú. A lo largo de todos estos meses, desde que empezó la pandemia, el Colegio Médico, como ente científico, académico y representativo de la salud, de la parte médica en el Perú, ha hecho propuestas para que se puedan implementar medidas para afrontar esta pandemia. El Colegio Médico, como el excelente, digamos, académico de los médicos, puede tener representantes muy significativos, científicos muy adecuados y preparados para poder dar esta medida. En primera instancia, permítame dar la bienvenida al doctor Augusto Tarazona Fernández, que ya está con nosotros, presidente del Comité de Salud de nuestro Colegio Médico, de Salud Pública, perdón, del Colegio Médico del Perú. Bienvenido, doctor Augusto Tarazona. Buenas noches, un gusto de saludarte y compartiendo tu preocupación por la situación sanitaria de nuestro país, que vemos día a día se deteriora. El día de hoy nuevamente el Ministerio de Salud reporta más de 400 fallecidos en 24 horas, rompiendo récords este mes del número de fallecidos de los meses anteriores. Y también con un gran número de casos. Hoy día se están reportando 11.300 nuevos casos de contagiados. Entonces, esta situación nos está llevando a una situación extremadamente dramática, porque la suma de los fallecidos por diferentes causas en un día
Es aproximadamente 1.100 casos diarios durante todo este mes. Eso suma una enorme cantidad de fallecidos, de pérdidas de vidas humanas. Y como escuchábamos hace un instante, es inaudito que el Ministerio de Salud no se siente a la mesa de conciliación para que haga entrega de una planta de oxígeno que está lista para ser entregada. O sea, más les interesan los trámites burocráticos que la vida de las personas. De esa forma, muestra cuál es su perfil de trabajo que están teniendo frente a esta pandemia. Y definitivamente, pues, sus acciones nos están llevando al fracaso en el control de la epidemia, porque si bien es cierto que se está vacunando, pero la vacunación es una medida sanitaria muy efectiva, cuyos efectos se verá de acá a 1 año o quizás 2 años. En lo inmediato necesitamos hacer que la gente no muera, que las personas no se contagien. Eso es lo inmediato. Además de seguir vacunando, obviamente, a la mayor velocidad posible. Pero necesitamos intervenciones mucho más eficaces y hemos pedido al Estado que salga de su pasividad y afronte la realidad tal como es. Y no solamente se esconda en presentar el número de vacunas que van llegando al país, que dicho sea de paso son bastante insuficientes para nuestras necesidades. A lo largo de la historia de la medicina peruana, doctor Tarazona, hemos tenido grandes profesionales médicos, científicos, que han brindado y aportado inclusive a la medicina mundial. Entonces, y hemos sido catalogados como uno de los mejores médicos en el mundo, de formación. En el Perú, en el caso de las escuelas de San Fernando, la de Cayetano Heredia y las otras universidades. Entonces, ¿por qué no el Estado toma como un grupo asesor, y no ahora en una pandemia, sino siempre, al colegio médico, que tiene científicos y tiene trabajos académicos, puede aglutinar a los mejores en cada una de las áreas, por ejemplo, en las áreas epidemiológicas, en las áreas de salud pública, que no se están tomando en cuenta. Yo recuerdo que desde que empezó la pandemia, el decano del colegio médico hacía propuestas, atención primaria, que fue una de las primeras cosas y la cual compartimos totalmente. ¿Y qué hicieron? Dejaron desolados todos los centros médicos, postas médicas y atención de primer nivel en todo el país. Lo cerraron. Entonces es ilógico, ilógico que estemos en una situación de este tipo. Sí, ciertamente, de una manera lamentable, no se ha dado empuje a la ciencia, a la tecnología que existe en el mundo y en nuestro país para poder enfrentar la pandemia. Parece que los intereses económicos han sido más fuertes que las necesidades de salvar vidas. Es por ello de que las medidas que se vienen tomando y se han tomado desde anteriormente han respondido más a intereses de salvar una economía sin pensar mucho en la vida de las personas. Nosotros entendemos que la economía es sumamente importante. Las personas no pueden dejar de trabajar, no pueden vivir de hambre, pero para eso existen criterios técnicos que pueden ordenar el enfrentamiento a esta epidemia. Por ejemplo, ahora ya se ha sistematizado la experiencia de todo un año de intervenciones epidemiológicas en el mundo y se sabe que las intervenciones más efectivas son aquellas que se realizan en los centros de alta propagación. Esto le pongo como ejemplo. En las noches vemos que se puede hacer una intervención a una discoteca, una fiesta COVID. Hay 40, 50 personas sin ningún control de prevención. En el día tenemos eventos similares, los mercados, los restaurantes, diversos centros en donde se concentran las personas. Obviamente no estamos pidiendo que se lleven preso a las personas, pero sí se puede intervenir drásticamente para que las personas cumplan 2 metros de distancia, usen mascarillas adecuadas,
los ambientes estén adecuadamente ventilados, exista puntos de agua, es decir, sí se puede hacer intervenciones en los lugares de alta concentración y se sabe ahora, ya después de meses de experiencia, de que el 80% de contagios se da precisamente a través del contagio de 20% de personas infectadas que transmiten en las zonas y áreas de alta transmisibilidad. Allí es que hay que hacer las intervenciones, sin dejar de lado, como que ahora en varios distritos del Perú y varias regiones está saliendo de control, existe pedido de presidentes regionales, de alcaldes, de que se hagan las cuarentenas focalizadas, muy puntuales y por un plazo muy establecido, con intervenciones integrales que tengan que ver con diagnóstico precoz, pruebas moleculares a todo el mundo, de tal forma de que sí se haga acción, actividad, pero lo que vemos es que dictan una norma, señalan medidas de prevención, de distanciamiento, etcétera, señalan a regiones en extremo riesgo de transmisión, pero queda en el papel, porque en los hechos la vida continúa igual, y ese es el gran problema. O sea, los ciudadanos no están también poniendo de su parte para cumplir las medidas sanitarias, y por otro lado el Estado no está utilizando mecanismos adecuados para hacer cumplir las normas, para hacer cumplir las directivas sanitarias. Por allí existe una responsabilidad compartida, pero la suma de eso es lo que tenemos hoy día. 1.100 muertos por día, más de 10.000 casos de nuevos contagiados por día. Y que se supone que debe ser mucho más, porque en el caso de los nuevos infectados está correlacionado con el número de pruebas que se hace. Si hace menos pruebas, sale menos. Y sale entonces, menos. Sí, por supuesto. Y ahí viene una cosa. Pasó un año, el primer error fue las pruebas rápidas, que no daban diagnóstico preciso, ni nos daban el estado de la enfermedad. Luego se dijo, y ustedes lo dijeron, el Colegio Médico se pronunció, que eran pruebas moleculares. Y hasta ahora no hay. Sí, ciertamente. Uno de los grandes problemas que hemos tenido para que la epidemia se disemine rápido es el uso de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas nos dicen que una persona se ha infectado hace una semana atrás. Eso significa que vamos atrás de la epidemia. La epidemia pasó, después de una semana recién podemos detectarlo. Mientras que las pruebas rápidas, las pruebas moleculares o las pruebas de antígeno que ahora se tiene, son mucho más efectivas. Sí, porque te dan un diagnóstico más precoz, más rápido y más efectivo. Y por lo tanto, eso es lo que debe mantenerse. Y no deberíamos bajar de 100.000 pruebas por día. Los países desarrollados normalmente hacen entre 200 a 300.000 pruebas por día cuando tienen que hacer una intervención de control sanitario. En nuestro caso, bordeamos, felizmente ahora se ha incrementado, estamos bordeando los 60, 70.000 pruebas por día, pero hay días en que disminuye mucho. Eso es importante, pero no es suficiente. Por lo tanto, esto es parte, el diagnóstico precoz es parte del control. Pero a donde tenemos que apuntar es que las personas de todas formas cambien algunas conductas, usen las mascarillas, mantengan el distanciamiento y hoy en día mascarillas dobles, porque se ha visto de que las nuevas variantes son más contagiosos, pueden entrar más rápido a través de las mascarillas simples. Por eso se recomienda doble mascarilla. Y el otro gran instrumento para evitar el contagio es el distanciamiento. Se sabe que teniendo la mascarilla una persona, por más que bote el virus, estas gotitas con el virus, no va a llegar más allá de 1 metro. Por eso es que si se tiene una distancia de 2 metros, es suficiente, con eso se reduce altamente la posibilidad de contagio. Son las medidas que siguen siendo casi las mismas, porque el virus se sigue transmitiendo igual, por las vías respiratorias. En ese sentido, el llamado es que la población cumpla las medidas sanitarias y las autoridades busquen los mecanismos más adecuados para hacer cumplir las medidas sanitarias. El día de hoy ha salido un decreto supremo en el cual se obliga que a todo centro de abastos, mercados, centros donde hay conglomerado de gente, se use, además de las mascarillas,
el protector facial, ¿ayudaría esto? En la escala de instrumentos para prevenir el contagio, el protector facial está bastante abajo. Es decir, su aporte es mínimo. El aporte más grande son las dos medidas que conocemos: distanciamiento, mascarilla. Después viene el lavado de manos, luego ventilar los ambientes, abrir puertas y ventanas, y más atrás las caretas que se utilizan. Pero para dar la sensación de que nos estamos cuidando, utilizamos la careta. Pero si utilizamos la careta, mascarilla, y estamos pegadito, como estamos viendo la imagen que ustedes están poniendo, estamos pegadito a las personas, de nada vale ni la careta ni la mascarilla. Tiene que ver todo junto: distanciamiento, mascarillas, y se agrega caretas a buena hora. Pero hay que considerar de que las caretas no todos tienen acceso. Sería muy recomendable que el Estado, por situación de defensa del país, proporcione caretas, proporcione mascarillas, porque esas son medidas que sí van a permitir evitar los contagios ahora, hoy día. Para adelante, para el próximo año, sigamos con las vacunas. Correcto. ¿Qué le parece a usted? Quiero su opinión porque usted es un especialista en salud pública y representante del Colegio Médico. La comunicación. Por ejemplo, lo que nos pasó hoy día, vimos que la gente estaba en los mercados, ha salido un decreto para poder dar, que usen, además de las mascarillas, el protector facial, como una de las cosas que se incrementa para evitar la propagación del virus, ya que estamos en los momentos de los picos más altos. Correcto. Pero la gente no sabía. Primero que nadie le había dicho lo que si tenía que usar para entrar a un mercado, y entonces los reporteros entraban a los mercados y muy pocas personas tenían un protector facial. Entonces hay algo que yo he notado y quiero su opinión, doctor Tarazona, en cuanto a la comunicación. No hay una comunicación directa y sencilla que vaya y cale en las personas de a pie. Sí, efectivamente, hemos insistido también en reiteradas oportunidades que la comunicación social tenga las características que tiene nuestro país. Nuestro país es un país inequitativo, desigual, muy heterogéneo en todo. La comunicación tiene que llegar a todos los niveles. Si nos sacan un spot en canal N, que es canal de cable, o un spot en otro canal, probablemente lo vean las personas que tienen acceso a ese canal, pero no está llegando un poco más allá, no está llegando a las poblaciones urbano-marginales, no está llegando a la población rural, y si es que llega no lo entiende. Hay que hablar en su idioma. Eso significa una comunicación social segmentada, una comunicación social que hable el idioma de las personas. Precisamente, quizás el resultado de las elecciones se interprete de esa forma. No llegamos a la población y la población toma sus propias decisiones de diferentes formas. De tal manera de que la comunicación, lamentablemente, es otro de los defectos graves de los gobiernos que vienen pasando en nuestro país durante la pandemia. Correcto. La última pregunta, mi estimado doctor Tarazona, y muchas gracias por estar con nosotros acá en Conectados y en este programa de Buena Salud. Yo personalmente, como colega, le agradezco muchísimo, sé de su trayectoria en la parte de salud pública y le agradezco muchísimo este mensaje. ¿Cuál es la relación actual entre el Colegio Médico y la parte ejecutiva del gobierno? Nosotros tocamos las puertas del Ejecutivo, tanto del presidente Sagasti como de la presidenta del Consejo de Ministros y del propio ministro, a pesar que estuvimos en desacuerdo de que sea designado ministro, sí, claro, por sus antecedentes contra la salud pública, y que hoy día lo está reiterando, pero sí, tocamos las puertas y hacemos llegar las propuestas y trabajamos en la medida en que se dejen ayudar, y ese es el otro gran problema. No se dejen ayudar.
visto que no se dejan ayudar. Existe, como bien usted lo ha señalado, cuadros técnicos, cuadros científicos que bien pueden hacer los aportes, pero simplemente prefieren tener su propia dinámica, sus propios asesores, que no necesariamente son con experiencia nacional, y por lo tanto tenemos los resultados que tienen. Estamos pidiendo que se reinstaure el Consejo Nacional de Salud. Bueno, se ha dado un paso importante, ya se ha instalado una sección del Consejo Nacional de Salud dedicado a COVID. Esperamos que esto se fortalezca para que exista un trabajo coordinado, consensuado entre el Estado, los diferentes niveles del Estado, nacional, regional, local, y también la sociedad pública, las instituciones, que tenemos mucho que decir. Se debe escuchar y se debe sacar consensos para poder trabajar y tener mejores resultados. Muchas gracias, doctor Augusto Tarazona Fernández, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Muchas gracias. Nos estamos viendo y nosotros yo voy a cerrar el programa. A cuidarse, exactamente, a seguirnos cuidando. Bueno, y cerramos el programa el día de hoy, por supuesto, acá de Buena Salud en Conectados. No se vayan a ir, seguimos conectados, por supuesto. Viene Mesa Central con la conducción de John Villanueva y el doctor Dante Nicho les dice que tengan días saludables, a cuidarse. Estamos en un momento, tenemos que ir juntos contra el COVID, pero cuidando, distanciamiento, uso de mascarilla. Nos vemos en el próximo programa. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Estamos presentando Mesa Central por Radio Conectados. Amigos, les damos la bienvenida a Mesa Central. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema electoral. Obviamente, los saluda John Villanueva. Vamos a tener aquí algunas entrevistas referidas a los comentarios, a los análisis, a las informaciones que merecen conocerse para tomar la mejor decisión, ¿no? En favor del país, en aras del futuro, pensando en nuestros hijos y con optimismo y con fe. No hay que perder en ningún momento la posibilidad de pensar en un Perú fuerte, consolidado, que tenga un futuro mejor al cual todos merecemos aspirar y merecemos también llegar. Porque estos años que hemos tenido, sobre todo este último año 2020 de pandemia, ha sido realmente muy duro y nosotros nos merecemos algo mejor. Pero para eso tenemos que trabajar, tenemos que pensar, que tenemos que decidir de la mejor manera posible. Muy bien, hoy día hubo declaraciones, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de los dos candidatos que han quedado para disputar esta segunda vuelta, ¿no? Tanto la señora Keiko Fujimori como el señor Pedro Castillo están intentando desplegar sus estrategias. Tengo la impresión que todavía no tienen definidas los pasos que seguirán. Quizá están escuchando con demasiada atención la información de la última encuesta que se publicó hace un par de días, y uno tomaría esa encuesta con tanta devoción y con tanta certeza respecto a que ese resultado se puede mantener en las próximas semanas. Todo es posible en el Perú.
Y sin embargo, sí es bueno saber que algún tipo ya de orientación se está creando, ¿no? A partir de esa encuesta, es decir, los porcentajes, el sentir de las provincias, un poco también lo que están pensando en los diferentes estratos económicos de la población, y un poco también lo que está pasando en Lima y que lo diferencia un poco de lo que la gente piensa, sobre todo en algunas zonas de la sierra de nuestro país, en donde al parecer hay un voto más orientado hacia el señor Pedro Castillo. Muy bien, vamos a escuchar algunas declaraciones entonces, como les decía al inicio del programa, que han formulado el día de hoy, hace pocas horas, tanto la señora Keiko Fujimori en primer lugar como el señor Pedro Castillo. La señora Keiko Fujimori ha declarado en Cantagallo, en el RIMAC, y se ha referido a esta, según ella, intromisión o una declaración desafortunada y mala del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien justamente también había dicho que el programa que podría aplicar el señor Castillo en el Perú es similar al que él aplicó en Bolivia, y de alguna manera está celebrando este primer lugar, al parecer, en las preferencias electorales del señor Castillo. Bueno, ante esa declaración y ante esa información, la señora Keiko Fujimori tuvo una reacción drástica y muy clara y muy firme. Vamos a escucharla, si nos permite la producción. Adelante, por favor. Además, no solamente en la adquisición, sino también en el proceso de distribución y de aplicación, lo importante es que el Estado se pueda enfocar en la primera línea, en la población vulnerable, y convocar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a las iglesias y a la empresa privada para que puedan aplicar de manera gratuita la vacuna. Yo estoy segura que este año todos los peruanos van a recibir la vacuna con este programa Suma de Vacunas. Por el día de ayer usted mencionó que estas elecciones será un enfrentamiento, pero entre planes de gobierno. El día de hoy Evo Morales, el expresidente de Bolivia, ha saludado el programa del señor. Se le consulta sobre el saludo de Evo Morales al candidato Pedro Castillo. Con referencia a la opinión del señor Evo Morales del día de hoy. Pero no solamente ha sido del día de hoy, señor periodista, hemos visto que el día de la elección él también dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y que había ganado en el Perú. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales. Nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI. Le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera a Maduro, le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país. El ex candidato de Soto ha señalado que se ha reunido con uno de los candidatos. ¿Fue con usted? Porque ya Pedro Castillo ha sido descartado. ¿Perdón? El ex candidato de Soto ha señalado que se ha reunido con uno de los candidatos. Ya fue descartado Pedro Castillo. ¿Se reunió con usted? Yo he conversado y me he reunido con varios de los candidatos presidenciales, pero hemos decidido mantener en reserva cada una de estas reuniones, porque lo que nosotros buscamos desde Fuerza Popular es ampliar nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno y buscar coincidencias. No haremos alianzas partidarias, no haremos alianzas con los partidos políticos, pero sí buscamos que además los voceros y los grupos técnicos de nuestro partido puedan complementarse a lo largo de estas semanas. Ya van 6 días y el Poder Judicial no responde a su pedido para poder viajar al interior del país. Efectivamente, van pasando los días, aún no hay una respuesta de parte del Poder Judicial. Yo me imagino que mañana o pasado mañana finalmente podremos tener una respuesta y retomar
nuestros viajes al interior del país, que es fundamental para cualquier campaña presidencial. En todo caso, que esta recomendación recaiga en el fiscal José Domingo Pérez, que sea él el encargado de dar esta recomendación. Si bien no es vinculante, pues podría pesar, ¿no? Sí. Es cierto que esta opinión no es vinculante, y ayer he leído las declaraciones del fiscal Vela, que ellos no se oponen a que yo continúe obviamente con mis viajes, ¿no? Entonces yo creo que por prudencia vamos a esperar hasta mañana. Esperamos pues finalmente ya tener esta autorización para continuar con la campaña. Dentro del respaldo que usted recibió por parte del escritor Vargas Llosa, él demandaba un compromiso por parte de la defensa de la democracia y otros aspectos. ¿Usted se comprometería a firmar o a presentar un documento con esas garantías que le son solicitadas? En principio lo he manifestado verbalmente, no solamente en público, sino a él en una llamada telefónica. Eso es algo que se está evaluando, lo estamos conversando con el equipo, pero no lo descarto. Mis compromisos con la democracia están ahí plasmados a lo largo de todos mis años que vengo participando en política. ¿Cómo ha tomado el hecho de que el candidato Castillo recientemente ha dicho que va a convocar primero a un plebiscito para ver si cambia o no la Constitución? ¿Le ha sorprendido este giro, prácticamente ese cambio de discurso? Bueno, la verdad que es poco creíble, ¿no? Este tipo de comentarios. Cuando escuchamos al señor Cerrón, al presidente de su partido, decir claramente que ellos van a seguir con sus planes, que no va a haber un cambio en su plan de gobierno y que tienen planeado cambiar la Constitución. Ellos están en todo su derecho. Yo espero poder intercambiar y debatir las ideas, porque volvemos a repetir, nosotros no queremos el comunismo en nuestro país. Muchas gracias. Fueron entonces. Bueno, y en medio de estas respuestas escucharon ustedes la reacción indignada de la candidata Keiko Fujimori frente a las declaraciones de Evo Morales. Justamente aquí tenemos en pantalla el mensaje vía Twitter que él envió, indicando primero dijo: saludamos y expresamos respeto y admiración a Pedro Castillo de Perú, que tiene un programa similar al nuestro, revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una asamblea constituyente en beneficio del pueblo para que haya justicia social. Y luego continuó diciendo: los movimientos sociales e indígenas de América Latina y el Caribe nos caracterizamos no solo por luchar y movilizarnos por nuestras reivindicaciones, sino también por implementar cambios estructurales. Y luego le deseó éxitos a Pedro Castillo, que según él propone un cambio también en el Perú. Ese ha sido entonces el mensaje del expresidente Evo Morales, y la verdad, yo no sé qué influencia o qué tipo de injerencia se está buscando en este sentido, ¿no? Porque lamentablemente hay a nivel de Sudamérica esta intención de algunos presidentes que no se han caracterizado por sus prácticas democráticas, de tratar de exportar sus doctrinas, de tratar de exportar sus prácticas, y según ellos pues crear una gran patria bolivariana, que lo que en realidad, a nuestro modesto entender, solamente es una trampa para caer en dictaduras y en una voluntad de perenizarse en el poder. Esa es nuestra opinión respecto a este tipo de declaraciones, y no estamos tampoco de acuerdo con ellas porque no tienen en cuenta la realidad del Perú y de la historia de nuestro país, al menos no la historia reciente, donde ha habido unos gobiernos democráticos sucesivos, uno tras otro, que nos hizo en un momento incluso un ejemplo, ¿no?, en América Latina. Bueno, estamos ahora con nuestro primer invitado, estamos con el señor José Carlos Requena, a quien le damos la bienvenida aquí a Mesa Central en Radio Conectados. ¿Cómo está José Carlos? Bienvenido, ¿me escucha? Buenas noches, lo saludo John Villanueva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, John, ¿cómo está? Encantado. Bueno, ¿cuál es su reacción frente a esta situación electoral que se está configurando, este escenario? El día de hoy ha habido unas declaraciones del señor Evo Morales, pero más allá de eso, ¿no? Para muchos, la candidatura de Keiko Fujimori tiene especialmente un reto, y tiene que escalar en una cuesta aparentemente empinada, ¿no?, con ciertas dificultades, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. ¿Cuál es su sensación del momento actual de esta segunda vuelta? Bueno, efectivamente, como usted mencionaba en la introducción, esta primera fotografía que nos muestra la encuesta Ipsos del fin de semana es básicamente eso, es algo referencial. Seguramente se va a seguir moviendo. Sin embargo, como también lo menciona, pareciera una contienda con la cuesta inclinada para Keiko Fujimori. La distancia es
significativa, por lo menos viendo lo que han sido los últimos dos procesos electorales, me refiero al 2016 y el 2011. Esta distancia no superaba los 6 puntos porcentuales en el caso del 2016 o 4 en el caso del 2011. Ahora estamos hablando de 11 puntos y mostrando incluso un deterioro de la señora Fujimori en el norte, que había sido, por lo menos en las últimas 2 ocasiones, un bastión suyo. En consecuencia, efectivamente, creo que va a tener que hacer varios esfuerzos, además de superar estas, digamos, complicaciones judiciales que impiden un libre desplazamiento, a diferencia de su contendor, ¿no? Entonces, todavía está por escribirse, faltan 7 semanas. Creo que el reciente proceso electoral nos ha mostrado cómo la última semana termina siendo la definitoria. Seguramente algo así va a darse también en esta segunda vuelta, pero creo que todavía queda un tiempo que, si bien cronológicamente no es tan largo, en términos electorales peruanos, sí lo son las 7 semanas que tenemos por delante. Así es, Juan Carlos. Respecto al tema del antivoto, yo recuerdo en los primeros meses del año, en las primeras encuestas ya sobre la primera vuelta, la señora Keiko Fujimori tenía un nivel de antivoto alto, casi era más del 70%, luego ha bajado, y en esta última encuesta ya de cara a la segunda vuelta está un 55% de antivoto, ¿no?, de percepción de antivoto, según Ipsos Apoyo. Ha bajado efectivamente, pero igual sigue siendo alto respecto sobre todo al nivel de antivoto del opositor, ¿no?, del señor Castillo. ¿Cuál sería la mejor estrategia para Keiko Fujimori para tratar de contrarrestar esta decisión de mucha gente de decir que no va a votar por ella de ninguna manera? Sí, efectivamente, hacia febrero, enero, el antivoto llegaba a 76, 78%. Eso ha ido reduciéndose. Ya en la última medición está en torno a 60, 63. Ahora estamos hablando de, efectivamente, ha decrecido, está en 55%. Igual es un antivoto alto, comparándolo con el caso de Pedro Castillo, que es la primera vez que se ha medido el antivoto en esta ocasión. Creo que ahí lo que le va a tocar a ambos candidatos, en especial a Keiko Fujimori, que tiene el antivoto más alto, es abordar aquellas zonas, aquellos temas que causan más reparos en su historial, ¿no? El premio Nobel Mario Vargas Llosa llamaba, por ejemplo, un compromiso. Ella hace bien, creo, en decir que su trayectoria, la suya, la avala. Es decir, la señora Fujimori ha sido congresista el 2006 y ha sido candidata el 2011 y el 2016. El tema es que gran parte de ese antivoto también parece haber sido forjado por ella. Es decir, el antifujimorismo ya no corresponde solamente a Alberto, sino alguna parte corresponde a Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que varias de las cosas que los electores han visto y que han abonado a que tenga este nivel de antivoto tienen que ser abordadas. Aquellas en ese tema del antivoto que habría sido sembrado por ella misma, se refiere principalmente al tema del Congreso, es decir, a esa actitud que tuvo en su momento la mayoría del Congreso y esa confrontación que hubo con el Poder Ejecutivo permanente. ¿Eso también podría ser un factor en la recordación de la gente para seguir consolidando ese antivoto? Sin duda, Keiko Fujimori logró, después de su avasallador desempeño en la primera vuelta del 2016, recordemos, tenían el control de 73 escaños. Eso, aún en su momento más bajo, era una bancada de más de 50 integrantes. Y mucha gente lo que recuerda es, y quizás, la verdad, la política es un mundo de percepciones, entonces mucho del obstruccionismo que se le atribuye quizás no es tal. Por lo menos en el ámbito económico creo que fue una colaboradora leal tanto el presidente Kuczynski como el presidente Vizcarra. Pero en el punto de vista político sí ha habido cosas que a gran parte del electorado no le gustaron, ¿no? Esta sensación de no saber perder, esta sensación de invitaciones recurrentes y a veces innecesarias a altos funcionarios del Estado, esta sensación de
pedidos de censura o la activación de la vacancia en 2 ocasiones. Este tipo de cosas sin duda ha dejado alguna huella y creo que son parte del pasivo con el que ahora tiene que lidiar la señora Fujimori. Ha tenido el fin de semana un gran espaldarazo de parte de Vargas Llosa. Vamos a ver si surgen algunos apoyos similares en lo que viene de la campaña. Así es. José Carlos, usted ha dicho una gran verdad, que es de que la política es un mundo de percepciones, ¿no? Y yo quisiera llevarlo un poco a ese terreno. Nosotros, por cuestiones profesionales y laborales, tuvimos que salir de Lima luego de las elecciones del domingo anterior, el domingo pasado, de la semana anterior, y la verdad que hemos podido percibir, primero, que esta elección se va a decidir en provincias, no en Lima, y segundo, que la clave del éxito es quién encarna mejor el cambio, cuál de los dos candidatos va a poder, de alguna manera, generar una percepción de cambio positivo. En ese sentido, solamente desde ese punto de vista, plantear una nueva constitución, plantear inclusive un nuevo modelo económico, más allá de nuestros deseos, podría generar una mejor percepción de cambio que el otro lado que defiende la Constitución del 93 y que podría defender también a rajatabla el modelo económico, ¿no? ¿No cree que ahí debería flexibilizar un poco su posición la candidatura de Keiko Fujimori? Es probable. Creo que esta expectativa de cambio que en su momento personificó con todas las limitaciones que presentaba como candidato, pero cuando uno escarbaba en el perfil de George Forsyth, y me refiero sobre todo los meses hasta enero en que lideraba, una de las principales razones era la novedad, era el hecho de que era alguien nuevo, era el hecho de que era alguien que tenía relativamente poco tiempo en política y que quería aportar. Eso luego lo personificaron de distintas maneras Lescano, con las complicaciones que tiene de haber sido congresista del año 2001, y de alguna manera también López Aliaga, ¿no? De nuevo, son perfiles distintos. Si uno lo pone al costado de Pedro Castillo, un profesor en un partido que reivindica una izquierda más, si quieres, castrista, una izquierda más setentera, pero sin embargo tiene esto que tú mencionas, efectivamente, este rol novedoso, esta sensación de cambio, esta promesa de algo, y efectivamente yo creo que va a ser una segunda vuelta en la que las emociones, las expectativas van a tener un peso importante, y ahí, así como hay expectativa de cambio, también puede haber una expectativa de un cambio calado. El año 2006 el presidente García dijo, requerimos un cambio, pero requerimos un cambio responsable, no requerimos un salto al vacío. Entonces él tuvo la habilidad de etiquetar a su oponente como un salto al vacío. No negaba la necesidad del cambio, simplemente decía, esto se cambia de manera responsable. Ya después lo que hizo en su campaña, en su gobierno, ya eso, digamos, cada uno puede tener su opinión, quizás fue un cambio un poco más conservador dentro de todo, pero por lo menos en términos de la campaña logró enfocar su candidatura, logró darle ese cariz que efectivamente la señora Fujimori podría sacar lustre de lo que, sin duda, de las mejoras que hay que hacer en todo lo que hemos tenido del 2000 en adelante, pero también de todo lo que se ha avanzado en el país. La pandemia ha creado o ha agudizado esta necesidad o esta impaciencia, ¿no? Esto que tú veías en regiones se nota mucho más claramente en los sectores menos privilegiados, ¿no? Entonces, evidentemente hay una demanda de cambio. ¿Cómo se canaliza eso? Es el reto de ambos candidatos, ¿no? Ahora, las estrategias tienen que ser diferentes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, escuchábamos antes de entrar a la entrevista las declaraciones de Keiko Fujimori y decía que ella no va a hacer alianzas, inclusive manifestaba que si se reúne con otros partidos políticos, con otros dirigentes, iba a mantener en reserva esas reuniones. Yo no sé si eso sea la mejor estrategia para alguien que desea remontar, ¿no?, esta cuesta. El caso de Pedro Castillo es diferente, ¿no? Él sí podría por ahora, al menos por ahora, darse ese lujo.
pero creo que le haría bien a Keiko Fujimori aparecer, al menos, por ejemplo, como Rafael López Aliaga o como algún otro aliado que ya ha manifestado su apoyo, ¿no le parece? Mira, la verdad hay especialistas en campaña que seguramente podrán responder mejor que yo. Me inclinaría a pensar que lo que está pesando en esta decisión es cómo no hace sumas que podrían restar, ¿no? Porque si tú tienes al frente a una persona que reivindica la necesidad de renovar la política y tú te atrincheras con lo que precisamente se quiere cambiar, quizás es un cálculo que está teniendo. Ese cálculo es adecuado, vamos a verlo, ¿no? Porque efectivamente, si uno dice en el norte, que es una zona que yo te decía que Keiko Fujimori parece estar perdiendo, ¿quién es fuerte? ¿Quién la puede ayudar? Uno pensaría César Acuña lo puede ayudar. ¿Es conveniente la alianza ahora? Esas son cosas que seguramente se van a ir dando a lo largo de la campaña. No, todavía más allá de lo de Vargas Llosa y del voluntarismo de López Aliaga, no se ha notado una voz mayor. Creo que todos están actuando con cautela. Y vamos a ver, yo creo que una cosa que debemos considerar es que los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, debido a la gran fragmentación y la gran desafección y el altísimo ausentismo, los dos suman del 18.5% del electorado. Es un porcentaje muy pequeño y tienen que convencer al resto, tienen que convencer a los que por ahora dicen que quieren votar blanco o nulo, y así como la expectativa de cambio juega un rol, también seguramente el miedo a uno u otro candidato va a terminar jugando un rol importante. Así es, entonces vemos por un lado expectativa de cambio, pero como usted muy bien dice, también puede prevalecer el miedo y puede prevalecer el temor infundado, basado en argumentos, no solamente percepciones, sino basado en documentos, en fotos, en declaraciones. Más aún, parece que no va a haber voluntad de ningún tipo de hoja de ruta, ni cambios en el plan de gobierno de parte del señor Pedro Castillo. Se está adelantando al menos ese discurso, que se va a mantener de una manera ortodoxa. Así es que va a ser un poco más que tema de modelo económico o de cambios en la Constitución. Quizá aquí el dilema que va a aparecer es cambio o miedo, ¿no? Así es que, bueno, auguramos que de todas maneras en las próximas semanas puede haber novedades y que además, y para terminar con esto, José Carlos, la intervención del Poder Judicial, porque Keiko Fujimori no puede trasladarse a provincias hasta ahora, ¿no? No sé hasta cuándo se va a mantener esta prohibición, pero no puede aprovechar que en algunas zonas rurales pues hay una muy buena recordación del gobierno de su padre, ¿no? De Alberto Fujimori, y eso no lo va a poder aprovechar hasta que no le den el permiso. Esto no es una forma antidemocrática también, ¿no? Debería eso ya de una vez flexibilizarse para que la señora Keiko pueda hacer campaña en provincias. Bueno, esa es una de las desventajas que comentábamos que salía, sobre todo esto que tú mencionabas de que la contienda se va a dar más en regiones. Esta limitación que tiene por la situación judicial sin duda representa una desventaja. El Poder Judicial debería considerar la particularidad del caso y bueno, esperemos con la paciencia que tenía la señora Fujimori también de que esto se solucione rápidamente, ¿no? Yo creo que tomando las medidas del caso, no veo por qué tendría que privársele de poder tener desplazamiento. Así es, totalmente de acuerdo. Muy bien, José Carlos, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Encantado, Será hasta la próxima y seguiremos atentos a lo que pasa en el panorama político. Muchas gracias, buenas noches. Encantado, buenas noches. Gracias. Muy bien, amigos, ha sido el señor José Carlos Requena, analista político, con quien hemos tenido el gusto de conversar y que nos ha dado algunas luces también sobre lo que piensa respecto a esta segunda vuelta electoral. Muy bien, nosotros seguramente en la parte final del programa también vamos a invitarlos a que participe, a que llame a nuestro canal. Ahí tienen el teléfono 955-153-086, repetimos 955-153-086, y nos indica su nombre, por quién va a votar y la razón fundamental, el por qué. Porque es interesante, de todas maneras, nosotros queremos saber que no se limite solo a decir un nombre, voy a votar por tal o por cual, sino también que nos diga por qué y que nos dé un argumento
nos permita pensar que es el argumento que a usted lo ha convencido, ¿no?, para votar por esa candidatura. Así es que, al igual como lo hicimos ayer, repetimos, los invitamos a participar, a conversar con nosotros brevemente por algunos segundos para decirnos por quién va a votar y por quién va a inclinar entonces su preferencia política en esta segunda vuelta electoral. Vamos a presentar de inmediato las declaraciones de Pedro Castillo, que también han sido formuladas hace pocas horas el día de hoy. Adelante, control. Gracias al pueblo peruano, gracias a los distintos gremios, gracias al sector salud, se han formado diferentes frentes de trabajadores, al cual nosotros como dirigentes, como trabajadores, bajando siempre en las organizaciones, venimos de esta cantera, no podemos abandonar nuestro pueblo organizado y al cual saludamos, no solamente la adhesión, sino el compromiso para recuperar los derechos constitucionales como el derecho a la educación y a la salud, que nos están esperando muchos gremios también en el local partidario. Yo quisiera pedir al pueblo peruano que han venido de algunas regiones y que están a la espera de que conversemos, que por favor no hagan el sacrificio de venir a Lima, que yo voy a ir a las regiones, voy a encontrarme con ellos. Hay regiones, hay organizaciones. Candidato, buenas noches. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre el respaldo de Evo Morales? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la impresión que tiene? Bueno, hemos recibido respaldo no solamente del compañero Evo Morales, sino también cartas de diferentes países que la vamos a hacer público en el Congreso. Ahora, candidato, tenemos que seguir. Candidato, disculpe, la unidad del pueblo, hago un llamado a la más amplia unidad del pueblo peruano, pensando en lo más emergente. El día de hoy, la salud, la educación, el problema de la agricultura, mucha frontal también contra la corrupción. Candidato, estamos en vivo, candidato, solo una consulta. ¿Qué le parece lo que ha señalado la candidata? Bueno, ahí tuvieron ustedes las declaraciones de Pedro Castillo. La verdad que cuando le preguntaron sobre Evo Morales parecía que quería evitar una respuesta o quería de todas maneras no elaborar un pronunciamiento firme sobre ese tema, ¿no? Lo minimizó. Realmente él dijo, bueno, así hemos recibido también el respaldo de otros líderes políticos, en fin. Parece que le ha incomodado un poco o ha pensado que ese apoyo podría de alguna manera restarle, ¿no?, algunos puntos. No le ha dado la mayor importancia a esta declaración de apoyo del expresidente de Bolivia. Y como lo hemos visto, al señor Pedro Castillo ahí rodeado de mucha gente, con bulla, apenas estaban con sus mascarillas, pero bueno, por lo menos tomaban algún nivel de precaución respecto a la pandemia. Pero hemos visto pues una situación totalmente diferente, ¿no? Mientras el señor Pedro Castillo tiene la libertad, tiene la capacidad de poder trasladarse a donde él considere conveniente, no pasa lo mismo en el lado de la candidatura de Keiko Fujimori, y ahí hay un desbalance, hay una falta de equilibrio que no le hace bien a la democracia, que no le hace bien a las reglas imparciales y las mismas oportunidades que deberían tener los dos candidatos que están pasando a la segunda vuelta. El tiempo transcurre y esta situación dispareja, esta situación de desequilibrio democrático se está manteniendo y a nuestro parecer es peligroso y podría generar algún tipo de influencia en el resultado final. Por lo tanto, para mantener cierta imparcialidad en las posibilidades de ambos candidatos, nosotros consideramos que la candidata de Fuerza Popular también debería tener esta posibilidad de desplazarse libremente. Muy bien, estamos con el señor Lucio Castro, el secretario del SUTEP, a quien le damos la bienvenida. Él está en vía telefónica con nosotros. Buenas noches, señor Castro. ¿Cómo está? Los saluda John Villanueva. Bienvenido aquí a Mesa Central en Radio Conectados. Sí, muy buenas noches, John. Agradecer la oportunidad y siempre un saludo muy afectuoso a los maestros, auxiliares y a la opinión pública que está atenta a estos temas. Perfecto, señor Castro. Le agradecemos por permitirnos esta conversación. Bueno, el SUTEP ha tomado ya una decisión, se va a pronunciar en algún momento ya sobre un apoyo formal al candidato Castillo o no lo va a hacer. ¿Cómo va a ser ese procedimiento, señor Castro? Mira, los maestros del Perú vamos a desarrollar un evento orgánico, una Asamblea Nacional de Delegados ampliada que va a contar con la participación
de los maestros del Perú. Vamos a debatir y con seguridad vamos a llegar a un acuerdo de apoyo y respaldo a uno de los candidatos. Entendemos que el compromiso tiene que ser con aquel que se presente como muy preocupado por la educación y sepa canalizar las exigencias que los trabajadores tenemos. Entendemos que a fines de noviembre estaremos de alguna forma previendo el comportamiento de estos nuevos padres de la patria, de este nuevo gobierno, y estaremos en condiciones de decir han cumplido con su palabra o simplemente han hecho uso de la mentira, el engaño y han sorprendido nuevamente a los trabajadores del pueblo. Entonces el SUTEP va a desarrollar su asamblea y en esa asamblea vamos a tener el acuerdo correspondiente que toda la militancia, todos los dirigentes del sindicato, todos los maestros tendremos que implementar. Ahora, señor Castro, antes de esa asamblea, ¿ustedes van a intentar un acercamiento de diálogo con los candidatos? Es decir, ¿va a haber alguna posibilidad de que dialoguen, que intercambien ideas, tanto con Pedro Castillo como con Keiko Fujimori, para con esa posibilidad de tener más información y trasladarla a las bases del SUTEP, quizá podrían tener más capacidad de tomar una buena decisión? ¿Han pensado en esa posibilidad de conversar con ellos? Por eso justamente yo, nuestra directiva señala que vamos a desarrollar reuniones en todas las regiones del país, reuniones ampliadas en donde todo el magisterio participe, de tal manera que generemos un nivel de conocimiento, de buena información acerca de la votación y votar también de manera idónea. Y vamos a asegurar nosotros que la decisión que se adopte sea implementada por los dirigentes y por todos los maestros del país. Correcto, señor Castro. De todas maneras, ya digamos que durante esta primera vuelta hemos tenido ya debates, hemos tenido ya conocimiento de lo que piensan acerca de la educación, no tanto el señor Pedro Castillo como la señora Keiko Fujimori. Una de las ideas, no solamente de ellos, sino también de otros candidatos, era aumentar el presupuesto público de la educación. ¿Usted cree que esta sería una medida prioritaria o también se le debería dar importancia, por ejemplo, a la capacidad de gestión del sector administrativo de la educación, a la calidad de la educación? ¿Cree que estos temas también deberían ponerse en la agenda y deberían conversarse con igual prioridad que un aumento de presupuesto? Mira, nosotros consideramos que los candidatos, para poder haber hecho propuestas al país, han tenido que evaluar y han tenido que tener en este sentido una fórmula técnica que garantice lo que han propuesto. Lo cierto es que el señor Castillo, comprometido con el magisterio, ha señalado de que el PBI para educación no va a ser el 6%, sino el 10%. Y se va a contratar a los docentes, se va a nombrar a todos los docentes del país de manera automática. Tercero, ha dicho que la UIT del magisterio va a ser de 4.150, si no me equivoco, que es el costo de la UIT, y ha dicho que va a traer abajo todas las legislaciones educativas. Creo que los que están de su propuesta vamos a tener nosotros la información exacta el 30 de abril en que se apruebe el presupuesto general de la República, y ahí vamos a tener la oportunidad de confirmar si esos políticos que ingresan al Congreso son realmente distintos, diferentes, mejores, o son más de lo mismo en términos de mentira, engaño y estafa de los maestros de Perú. Que así fuera, igualmente nosotros denunciaremos a este gobierno por incumplir compromisos. Señor Castro, usted seguramente ha tenido oportunidad de ver los resultados de la encuesta que salió publicada el domingo de parte de Ipsos Apoyo en diferentes canales de televisión y medios de comunicación. ¿Qué comentario le merece esos primeros resultados? Mira, la voluntad de cambio en el país es, en nuestro entender, mayoritaria. Y el país quiere un cambio real, quiere un cambio de modelo económico, porque definitivamente este modelo no ha tratado con ojos de atención y centralidad a la educación, la seguridad, la previsión social y la salud. Basta ver cómo están estos sectores para entender que han sido abandonados, que están colapsados. Entonces, este modelo tiene que ser cambiado. Esta constitución política que ha sido el soporte del modelo tiene que ser cambiada, y ahí hay dos tareas centrales.
Lo demás tiene que ver con derechos de los trabajadores. Como te decíamos, 10% del PBI que se ha planteado, nombramiento de docentes y auxiliares del país, el tema de la UIT, la legislación educativa, liquidarla, derogarla. Entonces, si a eso se han comprometido, eso tiene que cumplir. Y nosotros vamos a ser vigilantes para que aquello que se ha comprometido el congresista o el presidente se cumpla. Caso contrario, seremos también los primeros en denunciarlo. Muy bien. Muy bien, señor Lucio Castro, le agradecemos por su participación en nuestro programa y lo comprometemos para hablar en otro momento, seguramente antes del 6 de junio, de la segunda vuelta electoral. Quisiéramos, por favor, también conocer su opinión sobre la situación que se puede presentar, porque esta es una coyuntura, usted sabe, estamos viviendo en un país que digamos, puede cambiar su estado de ánimo y digamos que no hay nada definido todavía. Así es que seguiremos conversando. Muchas gracias. Muy amable, señor Castro. Yo estaré con la oportunidad y debe esperar en este proceso pues la paz, la unidad, la efectividad, la objetividad y sobre todo la información correcta para poder saber realmente votar. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido el señor Lucio Castro, secretario del SUTEP, en nuestro programa aquí en Mesa Central, en Radio Conectados. Y ahora sí, al igual que lo hicimos el día de ayer, los invitamos a dialogar, a conversar, a expresar su punto de vista, a que ustedes nos digan por quién van a votar. Llama y opina al 955-153-086 para que nos indique por favor su nombre, de dónde está llamando, por quién va a votar y por qué ha tomado esa decisión. Como ya lo habíamos dicho ayer, nosotros tenemos una posición tomada. Aquí no nos engañemos, no vamos a caer en una actitud hipócrita de decir que de alguna manera no queremos transparentar también nuestro punto de vista, porque somos humanos, somos ciudadanos y también somos periodistas, por lo tanto también tenemos derecho a tener una opinión, pero así como nosotros tenemos ese derecho, también vamos a respetar y vamos a escuchar con toda educación lo que usted nos tenga que decir. No se trata de imponer ningún punto de vista, no se trata de ninguna manera de hacer prevalecer lo que uno cree que es lo mejor para el país. Lo que se trata es de escucharlos, de interactuar, de tener de alguna manera un conocimiento de lo que usted piensa, sin ningún tipo de crítica ni de, de nuestra parte, ningún intento de enjuiciar o de hacer prevalecer algún tipo de criterio sobre otros, sino lo que queremos es escucharlos con la mejor intención de conocer lo que piensan y simplemente para interactuar, porque de eso se trata la comunicación. Así que los invitamos una vez más, llama y opina al 955-153-086, repito, 955-153-086, y esperamos su opinión tal como el día de ayer lo hicimos en las últimas horas del programa, en donde tuvimos la suerte de escucharlos y de recibir una llamada tras otra. Entraban de San Martín, de Chorrillos, de Rímac, y en fin, lamentablemente el programa termina, ¿no?, en pocos minutos más, pero ayer seguía sonando el teléfono incluso cuando ya el programa había terminado. Por lo tanto, una vez más queremos repetir esta experiencia y saludamos a la primera llamada. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su nombre, por favor, y por quién va a votar? Muy buenas noches, señor periodista. Quien le habla, Daniel Álvarez, me llamo desde Puno. Perdón, ¿desde dónde llama, me dijo? Desde Puno estoy llamando, señor periodista. Desde Puno. Perfecto. ¿Su nombre, por favor? René Álvarez. Señor Álvarez, ¿por quién va a votar? Voy a votar por el profesor Pedro Castillo. ¿Por qué? Por el profesor Pedro Castillo, por él voy a votar. Correcto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por su participación en el programa. Señor Álvarez, ha sido un gusto. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Por favor, solicitamos su nombre y su dirección, o por lo menos desde dónde nos está llamando. Vamos a esperar entonces otra llamada para escuchar su opinión al 955-153-086, 955-153-086. Aló, vamos a responder esta llamada. Buenas noches, bienvenido. Su nombre, por favor. Buenas noches.
Soy el profesor Marco Antonio Ventura Rodríguez. Muy bien, profesor Marco Antonio, mucho gusto. ¿Por quién va a votar, profesor? Por Pedro Castillo, porque es el cambio frente a la corrupción. ¿Desde dónde está llamando? Del distrito de Caraballo, en Lima. Muy bien, muchas gracias, señor Marco Antonio, por su opinión, por su participación en el programa. Los invitamos entonces a seguir llamando y a seguir expresando su opinión con total libertad, con total, digamos, disposición de solamente dar a conocer su opinión, que para nosotros es muy importante, porque aquí no se trata de hacer prevalecer ninguna percepción, ninguna opinión de uno ni otro lado, sino simplemente de escucharlos y de saber de dónde están llamando, porque para nosotros es muy importante, repito, esta capacidad que tenemos de interactuar, porque de eso se trata la comunicación. No se trata solo de que se emitan mensajes, sino también de recibirlos, porque eso es para nosotros muy, pero muy importante. Entonces vamos a recibir otra llamada de inmediato. Vamos a preguntar el nombre y de dónde llama entonces la persona que se conecte o que trate de comunicarse con nosotros. Llama y opina al 955-153-086. Repetimos, 955-153-086. Vamos a seguir esperando por el momento entonces más llamadas. Mientras tanto vamos a seguir comentando lo que se está presentando en la coyuntura, ¿no? Decíamos que se están cuidando bastante los candidatos en sus apariciones en medios de comunicación. Y nos parece bien, ¿no? Tendrían que regular de alguna manera para no saturar, pero también en el momento que sea necesario tratar de hacer llegar a sus mensajes de la mejor manera posible, ¿no? Porque las estrategias, repetimos, no pueden ser iguales, tienen que ser diferentes porque el punto de partida es diferente, ¿no? Hay un mayor antivoto que se está reflejando en contra de la candidata de Fuerza Popular y por lo tanto su estrategia, sus decisiones, su táctica no puede ser igual a que podría expresar el señor Pedro Castillo, que al parecer parte de una situación un poco más ventajosa. Y no solamente por el tema de los porcentajes que están alcanzando, sino también por otras consideraciones, ¿no? Lo que se ha hablado mucho, por ejemplo, el hecho que en Lima tendría una mayor preferencia electoral la candidata de Fuerza Popular, pero que en provincias no sucede lo mismo. Y como bien se ha afirmado también por José Carlos en la entrevista que tuvimos antes, por José Carlos Requena, analista político, quien dijo que también en la costa norte es sorprendente el apoyo que está recibiendo, según esta última encuesta, la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Lo cual no estaba previsto de acuerdo a los anteriores estudios, a los anteriores resultados. Muy bien, vamos entonces a seguir esperando, a seguir de alguna manera solicitando su participación en nuestro programa. Llama y opina al 955-153-086. Repetimos, 955-153-086 para conocer su opinión, que para nosotros es muy importante y que efectivamente nos puede dar una señal, no una luz respecto a lo que puede pasar en esta segunda vuelta electoral. Es que vamos a esperar y bueno, me dice que ya tenemos una llamada. Aló, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Reinaldo Luna. Perdón, no lo escuché bien. ¿Podría repetir su nombre? Mi nombre es Reinaldo Luna, llamo de Abancay. De Abancay, muy bien. Qué gusto tenerlo, señor Reinaldo. ¿Por quién va a votar? Yo voy a votar por el candidato Pedro Castillo. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Uno de los motivos, yo creo que los peruanos debemos tener mínimamente, pues dignidad, ¿no? No podemos votar por Keiko Fujimori conociendo que su padre está preso por lesa humanidad y haber cometido, digamos, tanta corrupción en el Perú, y al mismo tiempo Keiko también está procesado para ser de repente sentenciado. O sea, lo que tenemos que pensar es que no puedes, creo que un peruano no debería sentirse orgulloso de tener a una presidenta con toda esa, digamos, esa conducta delictiva que hasta este momento no se ha demostrado, ¿no?
Ahora, señor Reinaldo, ¿qué piensa usted de muchos peruanos que también opinan que un gobierno de Pedro Castillo podría quitar las libertades democráticas, podría quitar las libertades económicas y podría querer quedarse en el poder? ¿Qué piensa usted de eso? Con respecto a ese tema no podemos en este momento definir nada porque no lo conocemos. Pero algo que conocemos y con certeza es que Keiko Fujimori sí, en este caso, ya nos ha demostrado cuál es el nivel de comportamiento que tiene, ya sea desde el Congreso o ya sea incluso su padre desde lo que ha sido en este caso la presidencia de la República. Finalmente, ¿usted considera que es útil leer o enterarse de los planes de gobierno de los candidatos? ¿Usted ha leído o por lo menos ha tenido alguna referencia informativa sobre el plan de gobierno de Pedro Castillo? Sí, efectivamente, he leído todos los planes de gobierno. Yo creo que el mejor plan era el del Partido Morado. Pero sin embargo, ninguno de los planes de gobierno, si podemos hacer una relación de los anteriores gobiernos, ninguno de los planes de gobierno se han cumplido. Alan García ha entrado, vamos a desaparecer la service, no se ha cumplido. Vamos a eliminar la renta básica de telefonía, no se ha cumplido. O sea, un buen plan nos garantiza, un buen gobierno no nos garantiza absolutamente nada. Muchas gracias, señor Reinaldo, por su participación. Muchas gracias. Un saludo para Bancay. Buenas noches. Bien, entramos con otra llamada telefónica. Buenas noches. Aló, bienvenido. ¿Cuál es su nombre, por favor? Estoy llamando de Chepén, yo soy Lorenzo Guamanta. Muy bien, de Chepén. La participación de los candidatos. Sí, ¿por quién va a votar? Desde Chepén, por favor, infórmenos. Sí, desde Chepén, sí, pues, quiero opinar sobre los candidatos. Quiero que me pasen mi llamada y para poder participar. Correcto, lo escuchamos, adelante, ¿por quién va a votar? Mi voto es por Pedro Castillo. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo usted va a decidir votar por Pedro Castillo? ¿Qué le digo? Pues Pedro Castillo es un peruano, no un peruano que lleva nuestra sangre, el sentir la sangre de todos los peruanos. En cambio, la señora Fujimori tiene sangre extranjera, nunca va a sacar cara por nuestra patria. Es una persona de doble cara, que solamente aparenta y al final va a ser diferente. Muchas gracias, muy amable por su llamada desde Chepén. Buenas noches y un saludo para todos por allá. Estamos con otra llamada telefónica, repetimos entonces nuestro número 955-153-080, los invitamos a comunicarnos con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su nombre, por favor? Miguel Ángel. Miguel Ángel, caramba, usted tiene el nombre de un gran pintor de Renacimiento italiano, señor Miguel Ángel. ¿Por quién va a votar? Con el Giro Barrantes. ¿Perdón? ¿No lo escuché bien? No. Adelante, señor Miguel Ángel, lo estamos escuchando. Parece que se cortó, qué lástima. Se cortó la llamada con Miguel Ángel. Estamos con otra llamada. Ahora sí, buenas noches, bienvenido a Mesa Central de Radio Conectados. ¿Cuál es su nombre, por favor, y de dónde llama? Giro Barrantes. Barrantes. Señor Barrantes. Sí. Correcto. Lamentablemente no se está escuchando bien la llamada. Lamentablemente no podemos captar lo que nos quiere decir. A ver si tenemos suerte, estamos escuchando como si el teléfono estuviera ocupado. Pero vamos a ver si recibimos otra llamada. Aló, buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Quiero dar mi opinión sobre el programa. Adelante, lo escuchamos. Por favor, su nombre, si fuera tan amable. Juan. Muy bien, Juan. ¿Por quién va a votar? Yo por Pedro Castillo. ¿De dónde está llamando, Juan? De Comas, en el Nuevo. De Comas, muy bien. Muy bien, señor Juan. Bueno, ¿por qué va a votar por Pedro Castillo? Díganos una razón, por favor. Porque tienen una propuesta
Una principalmente en que ojalá que lo cumpla mira, los congresistas ganan mucho, demasiado. Un sueldo mínimo de un peruano es 1.000 soles mensuales y ellos ganan 8.000. Y él dice que va a dejar la mitad de sueldo. Sería buena propuesta, hermano, recientemente. Muy bien, señor Juan, muchas gracias. Muchas gracias por su participación en el programa. Bien, vamos a estar ya terminando lamentablemente el programa. Faltan muy pocos segundos para las 11 de la noche. A ver si tenemos una llamada más. Estamos escuchando ahí un ruido de fondo en los teléfonos. Aló, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Que no estoy saliendo en el programa. No estoy saliendo en el programa, me parece. A ver. Sí, lo estamos escuchando, señor. Bienvenido, lo estamos escuchando. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenas noches, señor periodista. Estoy llamando de Puerto Maldonado. Caramba. Víctor Gutiérrez de Puerto Maldonado. Muy bien, don Víctor. ¿Por quién va a votar? Por el profesor Pedro Castillo Terrones. Puerto Maldonado. ¿Por qué razón, Víctor? ¿Por qué vas a votar por Pedro Castillo? Porque es el peruano que nos representa al 99%, ¿no? Bien. Bien, señor Víctor. Muchas gracias. Bueno, ya prácticamente lo hemos escuchado un poco entrecortado al final. Sigue sonando los teléfonos, sigue llamando, pero hemos llegado a las 11 de la noche, así es que les agradecemos a todos por su participación en el programa. Seguramente el día de mañana vamos a continuar con este esfuerzo, vamos a seguir tratando de analizar y de describir la realidad. La realidad, amigos, lamentablemente no siempre coincide con lo que nosotros queremos o con lo que nosotros deseamos o lo que nosotros pensamos que es lo mejor para el país. La realidad es una y tampoco no la podemos soslayar ni podemos ponernos una venda en los ojos. Así es que vamos a seguir ocultando y describiendo lo que está pasando en el país. Seguimos conversando el día de mañana. Muchas gracias, muy amable. Será hasta mañana. Estamos presentando Mesa Central por Radio Conectados. Estamos presentando Mesa Central. ¿Quieres que tu exposición sea sobresaliente? ¿Quieres que tu propuesta sea aceptada en tu empresa? ¿Quieres que tu discurso sea claro y efectivo? ¿Quieres ser competitivo y cotizado en todo? ¿Qué esperas? Conoce las herramientas para lograr tu objetivo en el Taller Locución Alto Nivel con Mario Jiménez Paz. Ya estamos matriculando. Informes 990.